Buenos días. Como habíamos visto en la clase anterior, estuvimos viendo la parte de archivos. Vimos un ejemplo sencillo para trabajar con archivos y lo que es escribir dentro de él. Recordar rápidamente que para poder trabajar con lectura o con escritura de archivos, nosotros debemos implementar la librería System.io. La mayoría de todos los lenguajes de programación es ese nombre, IO, Input Output. Y este mini ejemplo lo que hacía es declarar una variable, un objeto para comunicarme con la clase FileStream. Recordar que la clase FileStream nos va a permitir trabajar con archivos de tipo byte. Creaba un arreglo, le especificaba el tamaño y lo que hacía este ejemplo es, a este objeto que acabo de crear, lo voy a instanciar pasándole el nombre del archivo. ¿Qué voy a hacer con ese archivo que en este caso le estoy poniendo en su propiedad? File mode es .create y tipo de acceso write. Y lo que hacíamos es, por cada lectura, le escribí al usuario que por favor definiera cierto texto y por cada línea que estuviera leyendo en la consola iba a almacenar en un arreglo de tipo byte todos los caracteres que él estuviera escribiendo. Al final, esta pequeña línea lo que hacía es indicarle que lo que tienes en el arreglo desde la posición 0 hasta n bytes, que son los n caracteres, guárdalo o escríbelo en el archivo. Este fue el ejemplo que vimos en la sesión anterior. Al final, cerrábamos archivo. Este ejemplo lo que hace ahora es leer un archivo, es decir, el archivo ya existe y lo que quiero es abrir el contenido de ese archivo y mostrárselo al usuario. Nuevamente, utilizo mi librería System.io y aquí lo que estoy haciendo es declarar dos arreglos. Dos arreglos porque uno me va a servir para leer el archivo y el otro me va a servir para mostrárselo al usuario. Muchas de las veces cuando trabajamos con archivos suele ser un poco complejo esta parte. Necesito mi array o mi arreglo para leer el archivo, pero ese array lo tengo que pasar a otro para que pueda ser mostrado en pantalla. Lo que estoy creando aquí es un archivo, un objeto FE de tipo FileStream, es decir, del mismo tipo para trabajar con archivos tipo byte, igual a nulo y aquí lo instancio. Aquí vuelvo a lo mismo. El archivo se llama texto.txt. Hay que mencionar algo. Este archivo texto.txt debe estar contenido en la misma carpeta de su proyecto. En caso que estuviera otra, tendrían que poner aquí la ruta completa. Entonces, lo que le digo es, voy a abrir un archivo texto.txt, file mode open, o sea, ¿qué voy a hacer con ese archivo? Y le voy a decir abrir. Y luego, una vez que abra ese archivo, lo que voy a hacer es leerlo. Y aquí le estoy indicando que solo es lectura. Y luego ahora lo que hago es al revés, es decir, en el ejercicio anterior pasaba de lo que es el arreglo al archivo y ahora va a ser lo que tengo en el archivo, lo voy a pasar a un arreglo. Entonces, buffer, si se fijan, es un arreglo de bytes. Desde 0 a 81 voy a leer el archivo, ¿sí? Y lo voy a guardar en la variable nbytes. Ojo, esto no es que guarde el contenido del archivo. Nbytes va a contener de qué tamaño es el arreglo. Este buffer va a tener el archivo completo, 50, 60, 70, 81 caracteres. Entonces, desde 0 hasta 81, pon a leer el buffer
o guarda en el B-buffer lo que tengas en el archivo. Si tus caracteres son hasta el 60, NBytes va a tener 70. Si tus caracteres son 50, van a ser NBytes 50. Una vez que yo ya tengo esto, ¿para qué lo utilicé? Para yo hacer exactamente, aunque mi arreglo es de 81, para saber exactamente cuántos valores o cuántos caracteres voy a copiar. Y luego viene un archivo, perdón, un objeto, una clase que tiene C# que se llama Write. Esta clase lo que hace es, le mando llamar a la clase Write y le mando llamar a un evento o a un método que se llama copy. Ya lo habíamos visto en otras sesiones en donde el copy and write lo que sirve es para copiar de un arreglo a otro. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es, lo que tienes en B-buffer, recordar que B-buffer ya tiene todo el archivo, cópialo a C-buffer, que es este archivo, este arreglo de caracteres. ¿Desde dónde o hasta qué tamaño? Pues el tamaño del arreglo. ¿Cuál? El que tiene el archivo. Una vez que yo haya hecho la copia del arreglo, ahora sí, lo que hace esta línea va a ser, declaro una variable string, va a ser igual a new string desde C-buffer, que es lo que contiene tu arreglo, desde 0 a n bytes. Esta parte es importante. Si ustedes se fijan, estoy creando un objeto para comunicarme con una clase string, es decir, si ustedes se dan cuenta, la palabra string está con mayúsculas la primera. Normalmente cuando declaramos una variable string, la declaramos y todo es en minúscula. En este caso, es con mayúscula y eso indica que me voy a comunicar con una clase que tiene definida C# para trabajar con caracteres o en este caso con cadenas. Habíamos comentado que anteriormente en lenguajes de programación, un arreglo de, en este caso de charts, al final es una cadena, es decir, si nosotros teníamos un arreglo de 50 caracteres que dijera, hola, ¿cómo estás? ¿Todo muy bien? Eso es una cadena de tamaño 50. Entonces, cuando yo utilizo la clase string, puedo hacer operaciones muy diferentes porque puedo acceder a métodos, a propiedades que tiene una clase string. Y esta clase string tiene esto, lo que yo hago aquí es decirle C-buffer, recordar que C-buffer es un arreglo de caracteres. Un arreglo de caracteres que tuve que llenar de un arreglo de bytes, que es mi archivo. Entonces, lo que hace esta simple línea es decirle a mi objeto string va a ser igual a lo que tienes en el arreglo desde 0 hasta n bytes. Y al final, lo único que hago es console.greatline.str. Esto también lo pude haber hecho con un ciclo for y a lo mejor hacer un ciclo for leyendo un arreglo desde i igual a 0 hasta C-buffer punto length -1 y más, y entonces voy a imprimir en pantalla línea por línea. En lugar de yo utilizar un arreglo, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues mejor se utiliza la clase predefinida por C# para transformar un arreglo de caracteres a un tipo string y así solamente imprimes el tipo string. Una vez identificado el string, entonces imprimo en pantalla, genero mi try catch. Si hay un error, se va para acá y marca el error. En caso de que no haya un error o haya un error, cualquiera de las dos opciones, acuérdense que el finally precisamente lo que hace es cerrar el try catch y si el archivo es diferente de nulo, entonces cierra. ¿Qué diferencia hubo aquí? Aunque está un poquito más largo la explicación, aún así el código es muy pequeño.
Repito, cuando yo leo, necesito dos arreglos. Uno que me va a permitir leer el archivo y otro que me va a permitir copiar de este arreglo a arreglos de chart para poderlo tratar dentro de ese chart. Vamos a pasar ahora a trabajar con archivos de datos tipo texto. Los primeros que vimos eran los tipos de archivos para trabajar con bytes. Y para trabajar con archivos de tipo texto o flujos de caracteres, se utilizan los stream reader o los stream writer. Es muy parecido al file stream. Repito, el file stream, que son los ejemplos anteriores, se usan mucho cuando quieras trabajar de preferencia con lectura de archivos de imágenes, de videos. Es decir, también puedes leer textos, pero principalmente se utiliza para eso. Cuando quieras leer tipos de archivos, imágenes, videos, archivos de texto muy largos. Pero cuando son tipos de datos, perdón, tipos de archivos, específicamente de archivos de texto, o sea, de caracteres, lo que tiene son caracteres, es ideal utilizar estos dos objetos o estas dos clases, Stream Reader y Stream Reader. El Stream Reader, su nombre lo dice, pues sirve para escribir, Stream Writer. Y su clase o principal, pues es el Text Reader, que precisamente lo que hace es escribir. O esto, cuando yo puedo escribir, puedo crear con tres propiedades importantes. Escribir, WriteLine y Flush. ¿Qué diferencia hay? Write te escribe una línea sin salto de línea. Vaya la redundancia, te escribe todo seguido. WriteLine te permite crear línea por línea y Flush lo que hace es limpiarte espacios en blanco. Y bueno, aquí viene un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo lo que hace es utilizar este ejemplo. Igualmente, si ustedes se fijan, utiliza el system.io para trabajar con archivos, no importa, o sea, sigue utilizando la misma clase, ya sea que trabajes con FileStream o que trabajas con el Stream Reader. Este ejercicio lo que hace es escribir en un archivo. Igualmente declaro un objeto para comunicarme con la clase StreamWriter. Declaro una variable de tipo string, es decir, declaro un objeto de la clase string. Esta clase string me doy cuenta que es un objeto porque la primera está con mayúscula. Y luego lo que hago es, este objeto va a ser igual a new StreamReader. Voy a escribir un archivo llamado doc.tx. Vuelvo a repetir, si este archivo al darle a escribir se va a guardar exactamente en la carpeta donde tengas tu proyecto. Console.writeLine. Escribe las líneas de texto a almacenar en el archivo. Salto de línea, esto es un salto de línea. Finalice cada línea pulsando la tecla Enter, es decir, tú vas a escribir en la consola, me llamo Carla, Enter, tengo tantos años, Enter, o sea, yo voy a estar escribiendo línea por línea por línea. Dice, para finalizar, solo pulse la tecla Entrar. Lee una línea bueno, esto lo que hace es escribir, y si se fijan el código es más chiquito. Lo que estoy haciendo aquí es console.readline, o sea, todo lo que tú hayas escrito aquí, escribes. Todo lo que hayas escrito en tu consola, guárdalo en str, que str es mi objeto de tipo string. Y lo que hago es un ciclo while, dice, mientras la cadena tenga str length es diferente de 0, es decir, que si estés leyendo caracteres, entonces guarda en el arreglo WriteLine STRE. ¿Qué hace esta simple línea? Esta línea lo que hace es guardar todo el contenido de tu cadena
lo va a escribir en tu archivo SW. Recordar que SW trae el nombre de cómo se va a llamar tu archivo. Al final vuelvo a utilizar mis librerías de input-output y en el finally cierro el archivo. Diferencia entre lectura, bueno, es que utilizo obviamente el Stream Reader, pero tengo 4 operaciones básicas. Read, leer, leer con salto de línea. Pick, este pick lo que hace es, o estos dos, discard buffer data y pick, nos permiten a nosotros trabajar para quitar espacios en blanco o decirle estos datos no, o estos caracteres no. Los más usados, pues obviamente son read y readline. El mismo ejemplo de leer un archivo y mostrarlo en pantalla, vuelvo a utilizar system.io. Estoy creando un archivo, un objeto del tipo StreamReader, o sea, ahora es leo. Y creo otro objeto para comunicarme con la clase string. SR va a ser igual a StreamReader. Este archivo ya existe y está contenido dentro de tu carpeta. En el ejercicio anterior, lo que voy a hacer es escribir, o sea, voy a crear un archivo. Aquí es, lo voy a leer. Y este archivo que leí lo guardo temporalmente en el objeto llamado SR, que es de lectura. Y esta línea hace guardar en mi string, va a ser igual a lo que tengas en tu archivo. Sin utilizar un while ni nada, lo que estoy haciendo es, va a leer todo el archivo y lo guarda en cadena. Repito, si ustedes hubieran puesto así, esta línea marcaría error porque te diría, este no es un objeto. Regresando, les decía, si ustedes ponen string con minúsculas, esta línea marcaría error porque yo no puedo hacer este tipo de operaciones con una variable, sino con un objeto. Entonces, repito, esta simple línea lo que hace es leer todo el contenido del archivo y guardarlo en la cadena. Este ciclo while lo único que hace es imprimirte en pantalla. Dice, mientras la cadena no se anula, entonces imprime en pantalla ese texto. Y si todo sale bien, se va al finally y cierra el archivo. Si algo no sale mal, si algo sale mal, se va al catch, manda el mensaje y de todos modos cierra el archivo. Este ejercicio lo que hace es abrir y escribir, es decir, sobreescribe un archivo que ya existe. Para eso vuelvo a utilizar el StreamReader. Este StreamReader por default dice console.writeLine, nombre del archivo. Entonces, ¿qué hago? Yo escribo el nombre del archivo, José, texto, documentos, el nombre del archivo, lo lee el archivo y lo guarda aquí. Si el archivo ya existe, lo único que hace es, te va a preguntar si deseas sobreescribirlo. Esto es lo que normalmente se hace cuando manejamos archivos. Si el archivo existe, te pregunta, ¿deseas sobreescribir? Si te dice que sí, entonces lo único que hace es borrar el contenido y ponerle lo nuevo que tú vas a poner, y si le dices que no, pues se sale del sistema y ya no hace absolutamente nada. Todo